Qué bueno, saludamos a todos los amigos que nos ven por nuestro canal. Estamos muy felices, vamos a dar un aplauso a todos los que nos están viendo por nuestro canal allá en la internet. Y para nosotros, Nuevo Amanecer, es una gran alegría presentar a un hombre de Dios con el cual hemos podido ir a varias naciones. Y él ha podido establecer en toda Latinoamérica y aún Cuba, a institutos de entrenamiento ministerial, institutos de la palabra de Dios. Y además, él estableció una iglesia preciosa en Houston, en una parte importante de 25 hectáreas. Y luego Dios lo llamó a México, donde está haciendo una obra por 10 años, atendiendo a gente de mucha necesidad, con un comedor, dando educación. Y ahora están floreciendo a varias iglesias. Quiero presentar a un amigo de años, un hombre de Dios, el pastor Lee Short, que esta oportunidad estará con nosotros para compartir acerca de extendernos a nuestro destino. Adelante, por favor. Herbert y yo era más joven cuando estuvimos viajando en los 7 países. Los dos tenemos pelo en aquel tiempo. Y cuando estamos descansando en un hotel, siempre la gente era confundida, los recepcionistas, porque ellos están llamando a mí señor Herbert y él señor Lee por los ojos. Tengo una pregunta. ¿A dónde quiere ir con su vida? Go for auto sequence start. Go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Sí, un nave especial que quiere ir a la luna, los coordenadas ocupa ser precisos, exactos. Si son 2 grados afuera, va a llegar muy lejos de su destino. ¿Dónde quieres ir en su vida? ¿Qué es el destino que Dios tiene por su vida? ¿Y cómo podemos llegar? La cosa es, nuestro destino está unido con nuestro carácter. Entonces, hay cosas que ocupamos cambiar, ¿verdad? Necesitamos cambiar, queremos cambiar, debemos cambiar, tenemos que cambiar para llegar al destino de Dios por nuestras vidas. Hay las cosas en la vida que pasan y pueden cambiar la dirección de la vida. Todo el mundo tiene fraquezas, todo el mundo tiene heridas y dolores, todo el mundo tiene un enemigo, la serpiente, se llama el diablo, que se atacan. Y Pastor Herbert y yo fuimos a la zona amazona y pusieron 2 boas alrededor de mí. Y vienen las bocas del boa y está tratando de morderme. Y yo tenía, yo no quiero, pero está poniendo y yo agarré atrás de su cuello, y un cuello muy largo, ¿verdad? Y lo otro por la cola. Y después viene otra serpiente con otra boca. Se quitó la mano y ellos pusieron allá y Pastor Herbert está tomando fotos y estoy sonriendo por la presión. Pero la verdad es,
hay cosas que pasan en la vida. Hay los ataques, las cosas que se dañan nuestra imagen, propio nuestro ego, se discriminarnos y hay las luchas en la vida. Y todo esto, por los ataques que vienen, se quítanos donde Dios quiere de nuestra vida. Yo tengo un nieto, se llama Diego Gabriel Moscoso, y Diego siempre pide de mí, cuando me llama, él dice, abuelo, cuenta conmigo la historia de Eva y la serpiente. Y esto es algo muy profundo que debemos ser conscientes de esta historia porque todavía nos afecta. Entonces Dios tiene un plan por su vida y va a alcanzar a las estrellas donde Él quiere levantar su vida o dónde va a quedar su vida. Entonces ocupamos hacer algo para hacer este cambio. Y entonces, en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, Dios ocupa cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra pasión, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestros hábitos para podemos ser transformados como una mente y un corazón nuevo. Entonces, ¿qué son los pasos que ocupamos hacer para tener estos cambios en nuestras vidas? Número 1, ocupamos tener una convicción, ser convencidos que un cambio está necesario, que por dentro de nosotros hay basura que ocupamos quitar en la vida. En Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí un corazón nuevo y pon en un espíritu recto dentro de mí. Entonces, la convicción de hay problemas. La segunda es la confesión. Primero de Juan, versículo 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Entonces ocupamos ser específicos y decir Dios, hay este problema en mi vida, hay este pecado que yo tengo y Él sabe todo, pero tú mismo y yo mismo ocupamos identificar qué son los errores en nuestras vidas. Y segundo, tercero, es arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, ahora pues arrepentarse de sus pecados y vuelven a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, ocupamos una acción de guerra. Estamos en el camino del pecado, de Satanás y la muerte. Y ocupamos tener un cambio, no de 20 grados, no de 90, pero 180. Y cambia el pecado por la salvación. Cambia el camino del diablo por el camino de Dios. Y cambia la muerte por vida eterna. Entonces ocupamos tener este cambio, este arrepentimiento. Otra cosa es recepción. Ocupamos recibir el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que creen en Él lo recibieron. Les
dio el derecho de llegar a ser hijos y hijas de Dios. Cuando recibimos Cristo, convertimos para ser hijos y hijas del Rey. El sangre real está fluyendo en nuestras venas. Somos hijos y hijas del Rey. Tenemos el privilegio para ser parte de esta familia real. Y aparte de esto, esta nueva familia, ocupamos el poder de la resurrección para cambiarnos. Porque en nuestras propias fuerzas tratamos de hacer los cambios. Piensa, si estoy pensando positiva, puedo cambiar los errores en mi vida. Si yo uso más decisión, puedo cambiar los problemas. Pero no tenemos el poder para cambiar. Ocupamos meternos en la palabra, ocupamos orar, ocupamos tener el mismo poder que resucitó Cristo de la muerte. Cristo era colgado en la cruz de Calvario. No quiso ir allá y recibir todo el pecado del mundo, de tiempos pasados y presentes de su generación y de futuro, los pecados suyos y míos. Él no quiso tener la rechaza y la separación de su Padre, pero Él pagó el precio para darnos la salvación. Y Él era muerto. 3 días estaba muerto, pero por el poder del Espíritu Santo, Él resucitó. Y este es el mismo poder que puede cambiar su vida y el vida mío. Entonces, podemos tener cambios. Es importante. Aquí en NAN, ustedes tienen un programa excelente para ayudarte en su crecimiento de su fe, para tener un mentor, una persona que puede guiarte, que puede tener relación contigo, que puede demostrarte y enseñarte y tener esta relación. Y como familia, ustedes pueden caminar en brazo a brazo para llegar a la meta que Dios quiere en su vida. Él quiere que somos en esta vida. ¿Qué es la meta más que nada en esta vida? Es para tener popularidad, que todo el mundo te conozca y en su face tiene miles y miles y miles de amigos de todo el mundo. Para ver qué está haciendo hoy. ¿Qué comida comiste? ¿Este es el propósito de la vida? No, es para llegar a la imagen de Jesucristo. Para tener eternidad en nuestros corazones y llegar un día cuando el reino de Dios viene a este mundo y va a establecerse en este mundo. Y nosotros como hijos y hijas de Dios podemos disfrutar y podemos ganar todos los almas que podemos tocar, y que nosotros somos una familia en la familia del Rey. Entonces hay cosas que ocupamos confesar. Hay cosas, ocupamos un corazón nueva y ocupamos una mentalidad y actitudes, todos son nuevos. Entonces necesitamos cambiar, queremos cambiar, debemos cambiar, tenemos que cambiar. Cuando yo empecé a trabajar en México, yo recibí una llamada de Dios en una conferencia misionera para ir a México. Y el Señor me dijo, vaya a México a aprender español, y todavía estoy aprendiendo. Voy a mandarte a este mundo que habla español. Y entonces cuando
fuimos a México, yo no hablé nada. Solamente taco, burrito y enchilada. Y las cosas más necesarias, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros ministerios en México, trabajamos en la cárcel. Porque cuando no habla muy bien, ocupa un grupo de personas que no puede escapar. Pero quiere decir esto. Yo entré y era algo tremendo. La noche antes, los policías venían a mi colonia y dijeron por alguien que estaba robando mi camioneta y dijeron, si no ponga él en la cárcel, nosotros no va a regresar a esta colonia y no va a dar nada de protección por esta colonia. Y todos mis vecinos están allá mirando a mí. y entonces yo digo, llévalo. Pero la próxima noche yo estaba en el mismo cárcel con él y 70 más personas. Y 2 veces la luz se fue y yo estaba en los tinieblas con los presos, una vez por 15 minutos y otra vez de 45 minutos. Pero con mi pobre español y después una película, 70 hombres entregaron su corazón a Cristo. Y tenemos cédulas. Ellos tienen sus propias cédulas. Y estaba estudiando la Biblia. En un mes estaba cantando y danzando el Señor. Y el comandante en cargo de la cárcel, él nunca quiere que me falte estar allá. Yo dije, Señor, disculpe, yo ocupé irme a renovar mis papeles. En aquel día era ilegal para ser misionero en México. Pero Dios estaba haciendo algo. Y para mí era algo muy bonito. Yo puedo decir muchas historias de muchas vidas cambiadas por la palabra del Señor, por este poder de Jesucristo, del Espíritu Santo para resucitar las vidas. Y yo quiero decir la historia de un joven, se llama Jesús. Jesús y su hermano Santiago eran encarcelados por robos de terrenos, falsificando documentos. Y Jesús, al frente de todos los otros presos, con lágrimas cayendo de sus ojos, estaba expresando su odio de muchos años para estar encarcelado, sin libertad, que no puede ir a su casa, no puede estar con sus amigos, está viviendo una vida terrible. Y era terrible. El suelo era comida podrido, era un olor, y los días que yo salieran, tomó 4 días para quitar este olor podrido en mi cuerpo. Era terrible. Ellos tienen gusanos en su piel por las cosas que no eran sanos, donde estaba durmiendo. En cemento, sin sábanas, sin nada, sufrieron. Pero Jesús estaba llorando. Estaba hablando de este odio y este dolor de la vida. Pero con más lágrimas, y está levantando sus manos y estaba diciendo, pero ahora yo doy gracia a mi Señor. Yo doy gracia porque en este lugar yo recibí mi Rey. Yo recibí mi salvación. Y ahora yo tengo esperanza. Y ahora en esta cárcel yo soy libre. Es por la palabra de Dios. Hay un muchacho, se llama Ángel, tenía 23 años. Mató un señor en una cantina con un cuchilla y estaba en la cárcel.
Y cada noche en su cédula, él era la persona que estaba leyendo la Biblia por todo demás. Y cada noche está leyendo y estudiando. Y cada noche estaba orando. Y cada noche estaba haciendo oraciones para mí. Y vino su esposa, vino su bebé que tenía 6 meses. Yo puso en mis brazos su hijo. Pero Ángel tampoco tenía esperanza de salir allá. Pero Cristo lo hizo libre y se cambió su persona en los lugares más difíciles. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué luchas tiene en su vida? ¿Qué heridas tiene? ¿Y en qué cosas está encarcelado en su vida? Hay poder. Hay poder del Espíritu Santo para darte libertad en Cristo, para hacer una nueva creación, para darte una nueva actitud, mentalidad y un corazón nuevo. Gracias. Yo sé que Lee tiene literalmente centenares de testimonios parecidos, porque soy testigo de su pasión por ver gente salva viniendo a los pies del Señor. Y antes de ir cerrando, quiero abordar algo que es tan importante que quede claro para ti. En el primer punto que el pastor nos hablaba acerca de nuestro destino, primero quiero recalcar, cuando tú vienes a Dios, hay un destino en Dios, hay un propósito en Dios. O sea, no fuiste creado al azar, no fuiste creado por casualidad. Hasta ahora estás tratando de cumplir tus deseos, tus designios propios, pero cuando Dios te creó para algo mayor de lo que has pensado. Tiene Él un diseño especial para tu vida. Y lamentablemente, por no conocer ese diseño de Dios, hierras en la vida. A eso se llama pecado. Y estaba él diciendo que lo primero que tenemos que hacer para ir en pos de ese destino en Dios, recuerda, destino en Dios, es reconocer nuestro pecado. Ahora, esto es importante. Todos sabemos qué significa pecado. El pecado de la traición, el pecado de la lujuria, de la fornicación, el pecado del odio. Sí, hay pecados. Pero usted debe saber que hace 2000 años atrás Jesús ya murió por los pecados de la humanidad, incluyendo tu pecado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él borró toda la rebelión del hombre. Todo el pecado del hombre fue cancelado por Jesús. Y lo siguiente que decía Lee es acerca de no solamente reconocer nuestro pecado, sino confesar nuestro pecado para que tú puedas ser salvo. Si tú tuvieras hoy día que confesar todos tus pecados, pues no alcanzaría el tiempo ahora, te lo aseguro. Porque hay demasiados pecados que tú y yo hemos cometido. Pero si Jesús murió en la cruz por nosotros y Él borró nuestros pecados, significa que ya no tenemos que confesar nuestros pecados, porque ya Jesús los borró. Jesús nos dio el Evangelio, y el Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ya no tienes que vivir como un condenado y una condenada. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Tú mereces la condenación por tus pecados, amén, pero Jesús murió en la cruz para borrar nuestros pecados. Pero igual, si hay un pecado que tienes que reconocer. Y en Juan 16, yo voy a citar, y esto es trascendente porque quizás tú nunca has escuchado esto. Y dice en Juan 16, el capítulo 16, verso 8.
Cuando habla del Espíritu Santo, Jesús está diciendo, os conviene que yo me vaya, en el verso 7, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando del Espíritu Santo, Jesús se iba a enviar al Espíritu Santo, que hoy está aquí entre nosotros. Y cuando el Espíritu Santo venga, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el único que te puede convencer de pecado. Pero note que no dice pecados, dice pecado. Porque ya Jesús borró nuestros pecados. Entonces, ¿a qué pecado se refiere? Dice la palabra, verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabes cuál es el peor pecado de todos? Es que siendo pecadores, Jesús murió por nuestros pecados y ya nos salvó. Todos aquí éramos pecadores y Jesús murió por nuestros pecados. Pero el mayor pecado de todos es no creer que el Señor te limpió tus pecados. No creer que Él te puede salvar. Si Él te ofreció la salvación de manera gratuita y aún así la rechazas, ese pecado es imperdonable. Es como que alguien hubiera pagado por toda tu deuda y tú digas, no gracias, no quiero que me pagues. Entonces no hay forma de pagar tu deuda porque estás rechazando el pago. Entonces cuando la gente rechaza ese pecado, porque ese pago no solamente está rechazando el pago, está rechazando a aquel que pagó. Está rechazando el sacrificio de Jesús, su muerte por ti y por mí en la cruz. Y eso ya no tiene perdón. Ese es el pecado imperdonable, el rechazar la salvación. No tendrás excusas. Si tú te vas de este mundo rechazando la salvación de Cristo, la condenación eterna te espera. Pero si hoy Dios te da algo de lucidez, si el Espíritu Santo viene a ti y abres los ojos y tú dices, oh, sí es cierto. ¿Sabe? No tienes que, repito, confesar todos tus pecados ya. La lista sería interminable. Ya Jesús pagó por ellos. Pero tú ahora tienes que confesar que Jesús es tu Salvador y tu Señor. Y cuando lo confiesas, por eso la Biblia dice, si confesares que Jesús es el Señor, creyeres con tu corazón serás salvo. ¿Qué tenemos que confesar? Que Jesús es el Salvador. Cuando tú confiesas que Jesús es el Salvador, no la religión, sino Jesús, entonces la salvación que Jesús te da te es asignada a ti por medio de tu fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y es fantástico, alabamos al Señor por esto. Amén. Entonces, tu fe, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Tu fe puesta en Jesús hará que camines por este mundo con una conciencia limpia, debido a que tu conciencia fue lavada por la sangre de Cristo. Ya no confiando en tus obras, sino en la obra de Dios. Pecado no es solamente hacer daño. Pecado es no hacer lo correcto, no ir en pos de tu destino. Dios no te creó solo para estar evitando pecar. Dios te creó para hacer lo bueno, una vida alta. De eso se trata. Para eso fuimos diseñados. No es posible en nuestras fuerzas, pero con Dios sí es posible. Y si tú crees en Jesús, todo aquel que en Él creyere será salvo, dice la palabra. Vamos a orar en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos salvaste, nos rescataste y hoy te pertenecemos. Señor, gracias porque eres tú el único que puedes por tu Espíritu Santo traer conciencia, convicción de pecado. Solo tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu obrar, Espíritu Santo.